Se abre la audiencia de vista pública en el expediente 1743-2014, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional de amparo promovida por la entidad Banco Citibank de Guatemala, Sociedad Anónima, contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado. Asimismo, efectuarán las advertencias reglamentarias de esta audiencia. En el amparo quedó como acto reclamado la sentencia del 5 de octubre de 2012, emitida por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que confirmó lo resuelto en primera instancia en sentencia del 9 de abril de 2012, que declaró con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por Brenda Isabel Menchú Osoy, Glenda Rosemary Sicay Carías y Gilda Marina Segastume Cantoral contra la entidad Banco Citibank de Guatemala, Sociedad Anónima. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de primer grado fechada el 12 de agosto de 2013, consideró: la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, al confirmar lo resuelto por la juez de primer grado, actuó dentro de las facultades que la ley le otorga, de conformidad con el artículo 372 del Código de Trabajo y conforme la potestad de interpretar y valorar los hechos y disposiciones legales invocadas, sin evidenciarse que con ello haya vulnerado derecho alguno de la postulante del amparo. Es importante determinar que este Tribunal Constitucional se ve impedido para interferir en el ámbito de competencia de la autoridad impugnada, pues de no ser así, el amparo constituiría una tercera instancia revisora de lo actuado por los jueces y magistrados en la función jurisdiccional que les corresponde. Por lo tanto, ninguna violación a los derechos constitucionales del postulante se ha dado, ya que el accionante tuvo oportunidad e hizo valer los medios de defensa que permite la ley. No puede ni debe estimarse que el solo hecho de que lo resuelto haya sido contrario a la pretensión del postulante sea causa suficiente para la procedencia del amparo. Ante la notoria improcedencia del amparo, se hace obligatoria la condena a la interponente en las costas causadas, así como la imposición de multa al abogado patrocinante. Con esa argumentación, denegó por notoriamente improcedente el amparo planteado por Banco Citibank de Guatemala, Sociedad Anónima, por medio de su mandatario especial judicial con representación, con reserva de ejercicio, Lionel Francisco Aguilar Salguero, contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. En consecuencia, condena en costas al solicitante, impone la multa de 1,000 quetzales al abogado Lionel Francisco Aguilar Salguero, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme este fallo, cuyo cobro, en caso de incumplimiento, se hará por la vía legal correspondiente. De acuerdo con la normativa reglamentaria que rige, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de estas disposiciones reglamentarias y no dar lectura a documentos, salvo que cuente para ello con autorización previa del señor presidente de la Corte de Constitucionalidad. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para esa exposición de argumentaciones en esta audiencia, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Puede hacer uso de la palabra el abogado Lionel Francisco Aguilar Salguero, quien representa a la entidad amparista. Buenos días, señores magistrados. Ante todo, muchas gracias por atendernos. Sabemos de la ocupación que tienen ustedes. Trataré de ser lo más claro y conciso para que se entiendan las razones de esta petición de amparo. En principio, me voy a referir al antecedente, que son los hechos que motivan un consecuente, que es la sanción que pretenden imponer a mi patrocinado. Dentro de los hechos que fueron motivos de la litis,
era básicamente la existencia de un sabotaje que existió dentro de Banco Citibank por un grupo considerable de trabajadores que implicó la interrupción de labores por un tiempo considerado y la pérdida de clientela y a la vez una pérdida de imagen frente a nuestra clientela. De esos hechos se les hizo saber a los trabajadores las causas que motivaban su despido y se invocaron dos causales. La primera, la existencia de un sabotaje, y la segunda, que era también motivo de discusión dentro del proceso, el incumplimiento de obligaciones que le imponía el contrato. Si ustedes analizan el expediente, en primera instancia el juez se enfocó únicamente en el hecho del sabotaje y dijo que en efecto se encuadraban todos los hechos dentro de una típica figura de sabotaje, pero que de conformidad con el Código de Trabajo, ese sabotaje no era un acto punible, sino que más bien merecía una llamada de atención previa. Y hace caso omiso a una de las temas que también se sometió a discusión dentro del proceso, que es si esos hechos que constituían sabotaje constituían también una interrupción a las labores y como consecuencia de ello el incumplimiento a las obligaciones que le imponía el contrato. Ese hecho no fue, no obstante de que fue sometido a conocimiento del juzgador, no fue ni considerado ni en primera ni en segunda instancia, y que a nuestro modo de ver las cosas existe una norma específica que obliga a todo juzgador de que debe de pronunciar en su fallo final todos los hechos que fueron motivo de litis y sin embargo, como podrán al examinar el expediente respectivo, ese hecho en concreto no fue considerado ni por el juzgado de primera instancia ni por la honorable sala. Eso nos coloca a nosotros en una situación de violación a garantías de orden constitucional, específicamente la sujeción de la autoridad a la ley. Nosotros estimamos que no se sujetó a la norma específica que le instruye a que en el momento de dictar su fallo debe de considerar todos los hechos que han sido motivo de litis. En este caso concreto, ese hecho, vuelvo a repetir, no fue considerado ni racionalizado en el fallo como para que mi representada tuviera seguridad jurídica de los razonamientos que se vertieron en el fallo, pues obviamente guardan una racionalidad lógica que se ajusta a la juridicidad en materia de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que exigimos? Exigimos que se dicte un fallo donde se considere un hecho que fue sometido a discusión de la autoridad y sin embargo no se ha considerado el hecho. La paradoja es que reconoce el hecho, o sea, dice, sí, en efecto, se encuadran todos los hechos en un sabotaje, sí constituye un sabotaje, pero no es un hecho punible, al tenor del artículo 77, literal H. Sin embargo, omite nuestros argumentos de que en adición a eso, también constituyen esos hechos una clara y notoria violación a las obligaciones que le impone el contrato de trabajo. Ese antecedente, al ser excluido del análisis jurídico en el fallo dictado en primera instancia y confirmado en segunda, conllevó la condena de pago indemnizatorio y daños y perjuicios. En ese consecuente también se cometen algunas interpretaciones arbitrarias que al final del camino nosotros lo entendemos como una violación a la garantía de división de poderes, al principio de seguridad jurídica y al principio de sujeción de la autoridad de la ley. ¿Por qué? Una vez que dice que no existe un hecho que pueda ser calificado como justo para despedir a los terceros interesados, viene y dice, ok, se le condena al pago de una indemnización en la que debe de considerarse el pago de la bonificación incentivo convenida. Yo sé que en esta Corte ya se ha externado en muchísimas resoluciones el criterio de que la bonificación incentivo es salario.
De hecho, nosotros no hemos discutido dentro del proceso si la bonificación incentivo es o no salario. Nosotros lo que sometimos a discusión dentro del proceso es si ese salario, cumplidas las obligaciones previas que establece la ley de bonificación incentivo, debe o no incidir en el pago de una bonificación incentivo. Es más, fuimos muy reiterativos en la secuela del proceso de que es un salario que por virtud de ley no debe de incidir en el cálculo de la indemnización. Y el hecho de que no incida no le quita la naturaleza de salario. Simplemente lo que está haciendo, lo que la ley dispone es que no debe de ser considerado para el pago de la indemnización reclamada. En el caso a discusión, nosotros resaltábamos temas analógicos y le preguntábamos al señor juez, si ustedes quieren que se incluya la totalidad de lo devengado, que obviamente es salario, hagamos el ejemplo analógico del pago del aguinaldo. Si yo soy despedido en enero de un año y me pagaron una indemnización, bajo esa tesis debería de considerarse la totalidad de la ley del aguinaldo devengado. Sin embargo, por virtud de ley, el legislador dispuso que solo se debe considerar una sexta parte de ese aguinaldo. Y el hecho o circunstancia de que la ley disponga que solo se considere la sexteava parte de lo que se devengó, la doceava parte de lo que se devengó como aguinaldo, no implica una violación a la ley. Simple y sencillamente es una disposición legal. Y sobre esa premisa, nosotros le resaltamos dentro de la secuela del proceso, de que si bien es cierto, es salario lo que devengado por un trabajador, hay salarios que por virtud de ley no deben de incidir en el cálculo del pago indemnizatorio, porque claramente lo expresa así la normativa. Sin embargo, el juez, cuando resuelve, dice, sin que se le haya pedido o provocado algún incidente de inconstitucionalidad en caso concreto, de que el artículo 2 es inconstitucional y que como consecuencia de ello no es válido aplicarlo a ese proceso. Eso nos causa una clara violación a garantías de orden constitucional en favor de mi representada. La primera de ellas, el principio de seguridad jurídica. Cuando mi representada entra a convenir los sistemas de retribución con sus colaboradores, cumple con todas y cada uno de los formalismos legales que le exige la ley de bonificación incentivo. Y lo primero que le exige es, mire, que exista un acuerdo global. Se celebra el acuerdo global, se deja por escrito. Que regule los sistemas de productividad y eficiencia. Se establecen los sistemas de productividad y eficiencia en ese acuerdo legal, que se haga, que tenga aplicación para la totalidad de trabajadores y se aplica en forma total a los trabajadores. Se cumplen pues con las ritualidades y formalidades previas que exige la ley de bonificación incentivo. Y una vez que se celebran esos acuerdos que se le presentaron al juez, pues obviamente entramos al tema de si deben incidir esos pagos en el cálculo de una indemnización incentivo futura. A criterio del juez dice, miren, existieron el cumplimiento de todas esas formalidades, pero esa norma es inconstitucional. Que yo sepa, al día de hoy, no ha existido resolución o fallo alguno que nos diga que el artículo 2 de la ley de bonificación incentivo es inconstitucional y que resulte inaplicable para este tipo de casos. Si no ha existido una declaratoria en ese sentido, la norma es vigente y debe de ser observada por la autoridad. Sin embargo, con una clara arbitrariedad y sin haberse provocado dentro del proceso incidente alguno que hubiera permitido discutir si era o no constitucional esa norma, falla en forma arbitraria y a nuestro criterio se torna en un legislador. Le dice, no, eso no es aplicable
aparte de eso, no observa que debe existir un procedimiento previo para llegar a una declaratoria de inconstitucionalidad como la que él decreta en su fallo, y eso obviamente violenta garantías de orden constitucional. En síntesis, lo que nos trae aquí es que el antecedente que motiva la condena de pago indemnizatorio no ha sido agotado, no ha sido conocido en su totalidad, se limitó a un solo hecho, sin embargo omite entrar a discutir si los hechos que tuvo por válidos constituían o no una clara y notoria violación a las obligaciones que le impone el contrato. Esa manifestación exigimos que debe de darse, y ese análisis debe de darse porque una vez que se conozca las incidencias que pudo haber tenido un hecho que aceptaron como existente, si constituían o no una violación a los términos del contrato. Omitir ese punto implicó entrar a un consecuente que a nuestro criterio es, además de arbitrario e irracional, altamente autoritario, que coloca a mi patrocinada en situación de inseguridad frente a un marco jurídico que nos garantiza, primero, de que se van a conocer todos los hechos y segundo, que se va a resolver de conformidad y apegado a la ley. Eso es lo que nos trae en esta vista pública. ¿Y por qué lo pedimos en vista pública? Sabemos que están ustedes muy ocupados. Sin embargo, el segundo de los temas, es importantísimo que quede claro que Banco Citibank nunca le ha quitado la categoría de salario a la bonificación incentivo. Es un salario, pero es un salario que por virtud de ley no debe de ser considerado para el procedimiento de cálculo del pago de la indemnización. Ustedes, como se han manifestado en otros fallos, es que la discusión que se ha centrado es que la mayoría de litigantes nos vienen a decir que no constituye salario, cuando eso es notorio que es salario en sintonía del convenio 95 de la OIT. Eso no es lo que nos trajo a discusión en primera y en segunda instancia. Lo que nos trae a discusión es que si no obstante de ser salario, debe o no incidir. Y traigo a ejemplo otro ejemplo análogo. Si la norma dice que no debe tampoco de ser considerado para el pago de la indemnización, paradójicamente han existido, de las contribuciones al régimen de seguridad social, paradójicamente han existido resoluciones judiciales donde sí acogen ese principio. Cuando las leyes y reglamentos del ICS te dice que está grabado todo lo que es salario, entonces coloca en una situación de inseguridad jurídica que frente a uno de los beneficios, no lo llamemos beneficios, sino las características o cualidades de la bonificación incentivo, se dice que además de no ser considerado para el pago de la indemnización, tampoco debe ser considerado para el pago de las contribuciones al régimen de seguridad social. ¿Por qué no seguir el mismo lineamiento y raciocinio en este tipo de fallos? Les agradezco su atención y disculpa si me pasé del tiempo reglamentado. Buen día. Puede hacer uso de la palabra la abogada Verónica del Carmen Mazariegos Herrera del Ministerio Público. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados, señoras magistradas, secretario, honorables abogados, demás personas presentes, muy buenos días. El Ministerio Público, al evacuar la presente vista pública, ratifica todos los argumentos vertidos en el escrito presentado ante esta honorable Corte con fecha 24 de mayo del 2014. En cuanto a la sentencia de fecha 5 de octubre del 2012, mediante la cual la Sala Segunda de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social confirma el fallo dictado por el juez de primera instancia, estableciendo que dicha autoridad reclamada actuó dentro de las facultades que le otorga la ley, tomando en cuenta que de acuerdo al artículo 211 constitucional, el amparo no se puede constituir como una instancia revisora de las actuaciones realizadas en la jurisdicción ordinaria. De tal manera,
La autoridad recurrida ha actuado entre las facultades que le otorga la ley y la potestad que tiene de juzgar y ejecutar lo juzgado, contemplado en el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 365 y 372 del Código de Trabajo. De esta manera, señores magistrados, esta representación es del criterio que al dictar la sentencia correspondiente se deniegue el amparo promovido por la entidad Banco Citibank de Guatemala, Sociedad Anónima, emitiendo las declaraciones que en derecho correspondan. Muchas gracias. Se clausura la audiencia a vista pública.